Al entrar a mi casa, la atmósfera se sentía inquietantemente silenciosa, un marcado contraste con la vibrante sorpresa que había imaginado todo el día. Estoy en casa, anuncié que mi voz resonaba en el espacio vacío esperando ver la cara sonriente de mi esposo Nate o escuchar las risitas de nuestras hijas en lugar de un par. Unos desconocidos llamaron mi atención, una intrusión en nuestro acogedor nido. La curiosidad se transformó en confusión mientras seguía el sendero que conducía a la sala de estar. Allí, enmarcado por el suave resplandor del sol de la tarde, estaba Nate, con el brazo casualmente sobre los hombros de una mujer. Nunca había visto antes su belleza, era innegable. Fue la intimidad de su postura lo que me picó. Feliz cumpleaños Eliza. Nate saludó con una sonrisa amplia e inquietante. Mi voz era firme a pesar del torbellino de emociones dentro de mí. Nuestro invitado de hoy. Nate respondió indiferente. Nos vemos. Alex Carter. Mi amante. La habitación dio vueltas mientras sus palabras se hundían. Amante. Hice eco de incredulidad, nublado en mi juicio. Sí, y como es tu cumpleaños, pensé que era el momento perfecto para darte tu regalo. El tono de Nate era inquietantemente tranquilo mientras me entregaba un sobre. Dentro del palabras acuerdo de divorcio me gritaron una broma cruel disfrazada de regalo. Esto es una broma, cierto. Las apenas escaparon de mis labios cada sílaba. Una lucha. No es broma Eliza, quiero el divorcio, estoy enamorado de Alex. Nate declaró como si estuviera discutiendo. El clima no desmanteló nuestra vida juntos. La frialdad en sus ojos, la facilidad con la que rompió nuestros votos fue más dolorosa que la traición misma. Quieres tirar nuestra vida por aventura. Alex, no es una aventura, esto es real y tú solo eres. Ya no es suficiente. Sus palabras eran un cuchillo, cada sílaba se retorcía más profundamente. La mujer. Alex permaneció en silencio como un espectador de los escombros de mi matrimonio. Suficiente. Nate, si quieres este divorcio te arrepentirás, pero obtendrás lo que deseas, dije mezclado con una calma que no sentí. La sonrisa de Nate se desvaneció reemplazada por un destello de incertidumbre. ¿Crees que puedes hacer que me arrepienta de esto? Mírame. Mi respuesta fue un susurro. Una promesa de la tormenta que vendría mientras me giraba para dejar la gravedad de la situación. Pesaba mucho sobre mí mi matrimonio. Amor que creía que compartíamos había terminado, pero en sus cenizas nació una resolución. Nate se arrepentiría de esta traición no hoy sino pronto, y yo me aseguraría de ello. El silencio de mi dormitorio no ofrecía consuelo mientras yacía dormido. La escena de antes repitiendo en mi mente la audacia de la traición de Nate, su cruel revelación. Su aventura en mi cumpleaños fue una herida que se infectó con cada segundo que pasaba, pero fueron sus siguientes acciones las que solidificaron mi determinación de venganza. La mañana después de la revelación que Nate había tenido el descaro de sentarse a la mesa del desayuno como si nada hubiera pasado. Se sirvió café normalmente en él. Una bofetada en mi cara. Alex no estaba a la vista, pero su presencia persistió como un mal olor. Nate, comencé a hablar con voz firme a pesar de la confusión por dentro. ¿Realmente crees que puedes reemplazarme con ella? Y en mi cumpleaños se encogió de hombros con un gesto tan lleno de indiferencia que alimentó mí. El momento fue una coincidencia, pero sí, creo que Alex y yo seremos muy felices, 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 me burlé. Destruyes nuestra familia por un tiempo. Aventura y crees que serás feliz. Alex, no es una aventura. Nate rompió su fachada deslizándose por primera vez. Ella me entiende a diferencia de ti. ¿Te entiende o halaga tu ego?, repliqué incapaz. La amargura de mi voz. Los ojos de Nate se entrecerraron. ¿Qué sabrías? Sobreentender. Simplemente eres conveniente. La palabra me dio un golpe verbal que estaba destinado a lastimar. Conveniente, repetí lo absurdo de la situación de repente. Claro, bueno. Veamos qué conveniente es la vida sin que yo maneje todo por ti. La confianza de Nate. Un indicio de comprensión. Amanecer. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que disfrutes tu felicidad con Alex, pero recuerda que las acciones tienen consecuencias, verás. Dejé la mesa dejando a Nate reflexionar sobre mis palabras. Los siguientes pasos estaban claros en mi mente. Nate había elegido su camino cegado por el enamoramiento y la arrogancia. Él me subestimado pensando que me desmoronaría bajo su traición. Estaba equivocado cuando comencé a planear. La idea de venganza no era solo un pensamiento fugaz, era una promesa. Nate se daría cuenta de la gravedad de su error no solo al perderme sino al subestimarme, y la resolución de que la traición había destrozado algo dentro de mí, pero esos pedazos estaba surgiendo una nueva Eliza decidida, una que Nate pronto aprendería a temer. Un mes había pasado rápidamente desde la insondable traición de Nate y las heridas que infligió seguían abiertas. Pero en medio de la agitación un plan había tomado. Escribí uno de memoria que prometía no solo venganza sino una revelación de la locura. Nate
El día que decidí confrontar a Nate y Alex era normal y el sol arrojaba un cálido resplandor sobre lo que iba a ser el escenario del desmoronamiento de Nate. Los encontré juntos en la sala de estar. Sus risas, una melodía discordante en lo que solía ser un hogar lleno de alegría genuina divirtiéndonos. Nosotros, mi voz cortó su murmullo causando que Nate se pusiera rígido y Alex silenciara a Nate. Tenemos que hablar sobre el divorcio y sobre Alex, dije, mi tono que no deja lugar a las desviaciones habituales. Nate me miró con recelo sintiendo el cambio en mi comportamiento. ¿Qué pasa con su condición de escritora famosa? ¿Ves? Trabajando. Una editorial. Tengo buena memoria para los autores y Alex. Volví mi mirada hacia la persona que había invadido mi vida. Parece que no puedo recordar nada de tu trabajo. La confianza de Alex pareció flaquear bajo mi escrutinio, una grieta en la fachada que habían mantenido con tanto cuidado. Nate, sin embargo, se rió de mi acusación. ¿Qué conoces a todos los escritores? Que conozco lo suficiente como para, reconozco una mentira cuando la veo, repliqué bruscamente. La diversión de Nate se desvaneció reemplazada por un destello de preocupación. ¿Qué quieres decir con Eliza? En pocas palabras, dudo que Alex sea quien crees que es y tengo la intención de descubrir la verdad. Pesaba mucho en el aire un desafío a la red de engaño que habían tejido. La reacción de Nate fue inmediata y defensiva, una señal de que había tocado un nervio. Simplemente estás celosa. Eliza no puede soportar la idea de que yo sea feliz con otra persona. ¿Celosa? La acusación fue ridícula y dejé que mi mostrara que no. Nate, tengo curiosidad y voy a investigar un poco, veamos qué verdades salen a la luz. Las dejé con esas palabras de despedida, una promesa de la tormenta que se avecinaba. La confrontación no se trataba solo de exponer mentiras, se trataba de reclamar mi poder y mostrarle a Nate que su traición no me destrozada, sino más fuerte y más determinada. Cuando comencé mi investigación sobre la supuesta fama literaria de Alex, las piezas comenzaron a encajar en su lugar. Cada descubrimiento, cada mentira descubierta era un paso más cerca de mi venganza. Nate había elegido su camino cegado por la lujuria y el engaño, no había podido ver la fuerza en confundiendo mi amor con debilidad, pero a medida que la verdad sobre Alex comenzó a desmoronarse, también lo harían las ilusiones de Nate. La confrontación era solo el comienzo. El verdadero drama aún estaba. Paz por partes. Mi investigación sobre los antecedentes de Alex Carter reveló una red de mentiras tan intrincada que era casi impresionante, armado con pruebas. Enfrenté a Nate y Alex decididos a exponer el engaño que habían trastornado mi vida. Los encontré en lo que solía ser nuestra oficina en casa compartida, ahora un testimonio de la traición de Nate. Sin preámbulo presenté la evidencia que había reunido Alex Carter, o debería decir Alex Connor, no es un escritor sino un actor. Él de Nate palideció, un marcado contraste con la creciente inquietud de Alex. ¿De qué estás hablando, Eliza? ¿Realmente pensaste que podrías engañarme? Tu famoso escritor no es más que un fabricante de mentiras. No hay registro de que ningún Alex Carter haya publicado nada excepto Alex Connor. Por otro lado, tiene bastante una historia de engaño, pero Alex. Intervenir, pero no terminé, guárdalo. No estoy interesado en nada de lo que tengas que decir, recurriendo a Nate. Continué, trajiste a esta persona a nuestras vidas, a la vida de nuestra hija, ¿en base a qué fantasía, Nate? Tropezó con sus palabras. La realidad de la situación. Finalmente se dio cuenta de él. No lo sabía. ¿Por qué no? Estabas demasiado cegado por lo que sea que creías haber encontrado en Alex, pero la verdad está lejos de la ilusión que has sido. Vivir la confrontación no se trataba solo de exponer a Alex, era un ajuste de cuentas para Nate, el hombre que había prometido amarme y cuidarme abandonando a todos los demás. Había elegido un camino de traición y mentiras. Te quiero fuera, dije con mi voz desprovista de amor y calidez que alguna vez tuvo para Nate, fuera de esta casa y fuera de nuestras vidas. Tomaste tu decisión y ahora vivirás con las consecuencias. Nate trató de discutir para suplicar comprensión, pero no había nada más que discutir. Tu cama, Nate. Ahora puedes recostarte solo. Mientras Nate y Alex recogían sus cosas, la finalidad del momento se apoderó de mí. Esta no era la vida que había imaginado, pero era la que me quedaba aún en medio del caos y la angustia. La sensación de empoderamiento comenzó a echar raíces. El descenso de Nate era siendo un resultado directo de sus acciones y decisiones al verlos irse. Sabía que esto era solo el comienzo. La traición de Nate había desatado una tormenta dentro de mí, una que no estaría satisfecha hasta que se hiciera justicia. Mi venganza apenas había comenzado y Nate pronto se daría cuenta del verdadero costo de sus acciones después.
La revelación de Nate. Había esperado que se retirara para lamer sus heridas en privado, en lugar de eso apareció en mi puerta luciendo más demacrado que nunca. Lo vi, la desesperación en sus ojos era palpable mientras estaba allí esperando que yo hablara primero. ¿Qué quieres, Nate? Mi voz era fría y poco acogedora. Necesito hablar contigo sobre... Y todo lo que tropezó con sus palabras. Un hombre derrotado. Consideré convertirme. Lo alejé dejándolo ahogarse en el desastre que había creado, pero la curiosidad y, ciertamente, el deseo de presenciar su sufrimiento de cerca me obligaron a dejarlo entrar. Nos sentamos uno frente al otro, el aire estaba cargado de tensión. Nate fue el primero en... El silencio. Su voz. Apenas por encima de un susurro. Alex, él no era quien pensaba que era. Me engañaron. Eliza, engañada o demasiado cegada por tu propia traición para ver la verdad. No pude evitar la amargura que se filtró en mis palabras. Todo era una mentira. Su identidad, su historia, ya ni siquiera sé quién. ¿Y crees que esta confesión cambia algo entre nosotros? Nate miró hacia abajo, la vergüenza grabada en cada línea de su rostro. Sé que he cometido errores imperdonables, pero Eliza, tienes que creerme. Me engañaron. La conversación fue una farsa, un patético intento por parte de Nate de generar simpatía en Garner, pero por mucho que lo despreciara. Lo que había hecho, no podía ignorar las implicaciones de su engaño. Entonces, ¿qué planeas hacer ahora? Vida que tan descuidadamente tiraste a la basura. Los ojos de Nate se encontraron con los míos, un destello de esperanza en sus profundidades. Yo esperaba que pudiéramos empezar de nuevo, tal vez no como pareja sino como amigos. La sugerencia. Ridícula. Amigos, después de todo lo que había hecho Nate, destruiste nuestra familia, elegiste a Alex por tu propia esposa e hija y ahora vienes aquí buscando amistad. Sé que es mucho pedir, pero no sé a dónde más recurrir. La patética visión de él, un hombre destrozado por sus propias decisiones, despertó algo en mí, no lástima. Pero una resolución para llevar esta venganza hasta el final. Nate, tienes que irte. Aquí ya no hay nada para ti, asintió, un hombre resignado a su destino, y se levantó para irse, pero antes de que pudiera llegar a la puerta lo detuve con un último pensamiento. Esta será una lección, Nate, no puedes jugar con la de las personas y esperar salir ileso. Karma siempre encuentra la manera de hacerlo. Nate salió de mi vida dejando atrás un rastro de destrucción y un camino hacia un nuevo comienzo para mí. Su exposición fue completo, sus ilusiones destrozadas, y en cuanto a mí, el siguiente capítulo de mi vida apenas comenzaba, uno en el que me... Más fuerte, más sabio y sin la sombra de la traición de Nate colgando sobre mí mientras la puerta se cerraba detrás de él, sentí una sensación de cierre del drama y la venganza. Se había desarrollado dejando una lección a su paso para Nate, un futuro lleno de arrepentimiento y para mí un mundo de posibilidades libre. Las cadenas de un amor que se había vuelto tóxico. La historia de Nate y Alex era una advertencia que serviría como un recordatorio del precio del engaño, y mientras miraba hacia adelante supe que la mejor venganza no estaba solo en el sufrimiento de aquellos que me habían hecho daño sino en la vida que construiría. De su traición se llenaron los días posteriores a la partida de Nate. Con un silencio que lo decía todo, era la calma después de la tormenta, algo que había anhelado pero que me sentía extrañamente inquietante. El acto final de mi venganza se acercaba al escenario preparado para una confrontación que sellaría el destino de Nate y me. Del pasado que era. Revisando las últimas pertenencias de Nate, un gesto simbólico de cierre cuando sonó el timbre. Estar de pie en mi puerta. No era Nate como casi había esperado, pero Alex ya no era el intruso confiado, sino una figura de confusión y arrepentimiento. Eliza, ¿puedo ir? La voz de Alex era tímido, un contraste con la audacia que había presenciado antes. Dudé en mi instinto inicial de cerrarle la puerta en la cara, pero el deseo de respuestas para comprender el papel que Alex había desempeñado en esta historia ordenada detuvo mi mano dentro. Alex se sentó torpemente como un hombre fuera de lugar en un hogar que alguna vez estuvo de risas y amor. Te debo una disculpa. Alex comenzó con la mirada fija en el suelo. Por todo. Una disculpa. Repetí la palabra sonando hueco. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? Alex se estremeció. El peso de sus acciones es una carga visible. Ahora me doy cuenta de que era una herramienta en el juego de Nate. En sus mentiras, al igual que tú. La confesión fue inesperada. Un vistazo a la complejidad de la situación.
No había considerado que él también te engañó. Sí, yo. Pensé que teníamos algo real, pero simplemente era conveniente a falta de una palabra mejor. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. Alex, al igual que había sido engañado por la fachada de Nate, pero mientras mi dolor provenía de una traición de los votos, Alex nació de una confianza fuera de lugar y ahora pregunté curiosidad superando mi resentimiento ahora me quedo sin nada no Nate no hay futuro solo las consecuencias de una relación construida sobre mentiras la conversación fue una. Las líneas entre víctima y villano se desdibujaron el papel de Alex en mi historia fue no tan claro como había creído que su presencia no era la causa de mis sufrimientos sino un síntoma del engaño de Nate. ¿Sabes, Alex? Pasé tanto tiempo culpándote odiándote por lo que pasó, pero ahora veo que ambos éramos peones en juego de Nate. Alex. Levanté la vista y encontré los míos por primera vez desde que había entrado. Nunca quise lastimarte, Eliza. Espero que puedas creer que sí. Respondí la verdad de la afirmación sorprendiéndome incluso a mí mismo y espero que puedas seguir adelante con esto. Tal como lo hice, cuando Alex se levantó para irse. Un entendimiento mutuo entre nosotros, un reconocimiento del dolor que habíamos compartido y la fuerza encontrada a su paso. Gracias Eliza por escucharme y por el perdón que no merezco con eso. Alex se fue de mi vida dejando atrás una historia de amor, traición y búsqueda de la redención y mientras lo veía partir me di cuenta que la mejor venganza no estaba en el sufrimiento infligido a quienes nos hicieron daño, sino en la gracia que encontramos dentro de nosotros mismos para ir más allá de lo que somos. El dolor, las consecuencias de la traición de Nate me habían llevado al punto más bajo de mi vida, pero también me habían mostrado la del espíritu humano, la capacidad de perdonar y las infinitas posibilidades que había al otro lado del perdón. Mi historia con Nate había terminado. Pero mi viaje apenas comenzaba un viaje de descubrimiento curativo y libertad recién descubierta y cuando la puerta se cerró detrás de Alex sentí que un capítulo de mi vida se cerraba y daba paso. Futuro.